hacía su servicio, ¿sí? Y vamos a leer la palabra de Dios, hermano. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice el 13, vamos a leer todo hasta el 16. Velad y estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Dice, hermano, ya sabéis que la familia Estéfana es la primicia de Acaya y que ellos han dedicado al servicio de los santos. El 16 dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. O sea que esta familia, hermano, es un ejemplo para esa época. Corintio, habla de Corintio, y que esa familia era servicial, o sea que hacía la obra correcta. Y dice la palabra de Dios de que cuando encontramos esa clase de familia, o sujetémonos a ella, dice. Pablo está recomendando. La Biblia habla, la palabra de Dios recomienda de que nos sujetemos a esa familia que está al servicio de Dios. Importante, hermano. Y vamos a ver qué es lo que coincide, cómo ellos llegaron a esa victoria y cómo se han esforzado, hermano. Y en aquellos tiempos había persecuciones. Acaya es una de las ciudades de Corintio, en la cual dice que son esos hermanos que eran dadivosos. Ellos ayudaban mucho, hermano. Eran muy dadivosos. Y con sus ofrendas, ellos ofrendaban para que lleve a los santos, dice. Esa ofrenda que se llevaba era para los santos. Y Pablo pasaba por ese lugar de Acaya. Y gracias a Dios que a través del apóstol Pablo fue predicado en ese lugar, hermano. Y Acaya, esa ciudad en la cual Pablo decía, los hermanos oraban y decía que pase por acá, por esta ciudad. Y cuando pasó Pablo, esta familia se han entregado. Y vamos a ver qué valiente es la palabra de Dios de estos hermanos. ¿Cuál tenía? Dice la palabra de Dios. El 13. Velad y estad firme en la fe. Qué lindo, ¿no? Que hoy nos va a tocar en nuestro día, un día en la cual vivimos en un mundo lleno de violencia, lleno de salir en la calle y no sabes si vas a volver. Entonces, esta era la familia, ¿no?, de Estéfana. Estaban velando, estaban firmes en la fe, que nos recomienda a cada uno de nosotros que estamos viviendo los últimos tiempos, y los últimos tiempos, hermano, va a haber cosas que nos va a hacer de espanto, hermano. Pero esta familia estaban destinados a que, dice que ellos estaban firmes, estaban velando y tenían fe, dice. Y se portaban varonilmente y era de mucho esfuerzo, hermano. ¿Sabe que dentro de la iglesia, dentro donde nosotros nos congregamos, debemos esforzarnos, hermano? Y yo me alegro mucho porque mañana decía mi esposa, no vino todavía mi hermano, pero con un esfuerzo. Sé que a veces él viene dolorido, viene con problemas de salud y se ha esforzado, hermano. Y eso Dios ve, hermano. Ve tu fidelidad ante sus ojos. Es lo que hacía Estéfana. Se esforzaba, hermano.
se esforzaba para congregarse. Y había problemas, había persecuciones, y ellos igual se reunían. Y esta familia dice que lo más importante que estaban, ¿cierto? Estaban velando. Velar y estar firme en la fe. ¿La fe qué? La fe en el Señor. Porque ellos tenían la palabra de Dios. Solamente tenían el Antiguo Testamento, hermano. Porque en aquellos tiempos no se había escrito todavía el Nuevo Testamento. Pero por el mensaje, por los escritos de Pablo, ellos ya iban leyendo el Nuevo Testamento, ¿no? A través del Espíritu Santo. Pero qué importante, ¿qué dice Mateo? Mateo 24, 42. Mateo 24, 42, ese es un versículo que todos conocemos, hermano. Amén. ¿Quién quiere leer? Amén. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Importante, ¿no? Importante porque tenemos que estar velando. Tenemos que estar velando, hermano, porque no sabemos cuándo será, cuándo va a regresar el Señor. Y ellos velaron, hermano. ¿Han regresado? ¿Ha regresado el Señor? No volvieron, hermano. Hace 2000 años atrás, este hermano estaba velando. Es lo que nos toca a nosotros. Porque el tiempo se acerca, hermano. Y muchos de ellos quisieron vivir nuestro día. En nuestro día, hermano. Estos días son malos y peligrosos. Y nosotros sabemos que Cristo va a volver, hermano. Y dice que cada vez más se está anunciando de que el tiempo se acerca. Y muchos hermanos de nosotros están predicando el mensaje de salvación a todo el mundo, hermano, de que Cristo vendrá. Y cuánto más tenemos que estar velando nosotros, ¿no? Este hermano velaba todo el tiempo estaba en contacto con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y a ver qué dice ahí en Primera Tesalonicense. Vamos a la palabra de Dios. Primera Tesalonicense 4, 9 y 10. Primera de Tesalonicense. Amén. Amén. Primera de Tesalonicense 4, 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿En qué tenemos que abundar, hermano? Nosotros, dice que no tenemos necesidad. Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, dijo el apóstol, ¿no? Porque dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que améis unos a otros. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo estamos aprendiendo, hermano? El amor de Dios se manifestaba en el pueblo de Dios. Y eran pocos, hermano. No eran muchos. Eran muy poquitos, pero aquellas personas que conocieron a Jesús como su Salvador personal, o algunos que escuchaban por mensaje de otro, ellos tenían amor, hermano. Igual que esta familia. Estéfana tenía ese amor verdadero, ese amor puro, ¿no? En la cual no tenía necesidad de que Pablo le recomendara, o sea, que le hacía recordar. No, esta familia ya tenía incorporado en su vida de ese amor. Y mucho del pueblo de Dios tiene ese amor, hermano. Mucho de ella tiene ese amor hacia su prójimo,
hacia sus hermanos. Y eso no es del hombre, ese es de Dios, que está incorporado en nuestra vida, hermano. Sencillamente decimos, bueno, da dinero a otro, y eso se nace, hermano. Se nace de ayudar al que está inválido. Y este hermano, esta familia tenía esas cualidades. Y en este tiempo, muchos de nuestros hermanos hacen ese amor verdadero, tiene. Y esa cualidad de que Estéfana y familia que tenía esa cualidad. Así que la palabra de Dios nos insta a que nosotros tengamos ese amor verdadero. Y dice, y también hacéis así mismo con todos los hermanos que están en Macedonia. Macedonia y Acaya eran juntos. Y realmente ellos compartían la palabra de Dios, tenían todo en común. Y Hechos de los Apóstoles nos habla de que ellos tenían en común todas las cosas. Después que se derramó el Espíritu Santo, hermano, sobre su pueblo, esas personas que se bautizaron 3.000, después 5.000, ellos vivían todo, tenían todas las cosas en común. Y qué difícil, hermano, qué difícil. Yo digo que difícil porque eran una cantidad de personas y las cosas ellos no tenían en común. Y vamos a seguir comentando la Biblia, va a ir comentando la Sagrada Escritura. Efesios 3:16. ¿Qué dice ahí? Efesios 3:16. Efesios 3:16 dice así la palabra de Dios. Dice que 3:16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder el hombre interior por su espíritu, dice. O sea que esa cosa era natural en la vida de cada uno de sus hijos. Y hoy es natural, hermano. Hoy es natural. Cuando vos ves que tu hermano está enfermo, te arrodillás y pedís a Dios. O te van a visitar. Y qué importante, hermano, es la visita. De que cuando uno está mal, tiene que aflorecer eso en nuestra vida. El amor tiene que florecer para que nosotros vayamos y lo visitemos al hermano que está enfermo o a esa familia que está enfermo. Y esta preciosa familia, Estéfana, tenía esas cualidades, hermano, porque la Sagrada Escritura nos dice que tenía todas esas cualidades. Y vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Gálatas 5:1. ¿Quién quiere leer? 5:1. Amén. Gálatas 5:1. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Impresionante, hermano. Está firme en la ley de la libertad y no en el yugo. Muchas de ellas se han desviado. Muchos de los hijos de Dios se han desviado. Y eso es lo que sucede, ¿no? Que serán muchos los llamados y pocos los escogidos. Y en este tiempo va a suceder esta cosa. Muchos serán llamados, hermanos. Muchos son los que van en el camino de Dios. Pero pocos son los que van a entrar en el reino de los cielos.
son pocos los escogidos, dice la palabra de Dios. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo de que Dios nos insta a cada uno de nosotros a que busquemos su palabra. Vamos a Corintios, vamos a donde estábamos, Corintios 1, 16, 14. Y lo que sucedía con esta persona. Dice 16, 1 Corintios 16, 14, dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Hacemos las cosas realmente con amor, hermano? Esta familia tenía esa cualidad. Todo lo que ellos hacían, lo hacía con amor. Y las salutaciones de Pablo hacia esa familia eran muy importantes, hermano. Porque es importante también decirle a tu hermano: qué bueno, que te está esforzando, que lo hace con amor toda esta cosa. Pero muy pocos son los que anuncian estas cosas. Muy pocos son los que anuncian al hermano que se esfuerza, que hace la voluntad de Dios. Y Pablo estaba salutando, ¿no? Hacía salutaciones, un elogio con esta familia. Y debemos imitar este ejemplo. Es importante imitarlo, hermano. Y la palabra de Dios dice que ellos hacían la cosa toda, dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y con amor, el amor de la que va a perdurar hasta el final, hermano. El amor de Dios es el que va a perdurar hasta el final. Corintios, 1 Corintios 14, 1, dice así la palabra de Dios. ¿Ven? ¿Qué quiere leer? Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Impresionante, ¿no? Pero lo que dice el último, ¿no? Seguid el amor y procurar los dones espirituales. ¿Para qué? Dice, pero sobre todo profeticéis, dice. Es lindo anunciar, profetizar es anunciar a otro del amor de Dios. No es que tenemos que hablar en otra lengua, sino anunciar el amor de Dios. Profetizar es anunciando el amor de Dios hacia otra familia, ¿no? Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo que lo que dice la palabra de Dios en Gálatas. Vamos a ir leyendo la palabra de Dios en Gálatas. Gálatas es muy conocido. Gálatas 5, 23, 22, 5, 22. ¿Quién quiere leer Gálatas 5? Amén. Amén. 5, 22 de Gálatas dice: mas el fruto del Espíritu es amor, Amén. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Qué bueno, ¿no? Esta es el fruto, hermano. El fruto que tenía Estéfana, ¿no? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿no? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermano. No hay ley. ¿Qué quiere decir? Porque teniendo todas estas cualidades, la ley no te va a apuntar, porque ese se define: el amor hacia el prójimo y el amor hacia Dios. Es totalmente lo contrario, hermano. Es que la ley nunca te va a apuntar. Y la Sagrada Escritura nos comenta de que si tenemos esas cualidades, es que estamos cumpliendo la ley de Dios. Y vamos a Gálatas en 1 Corintios 13. 1 Corintios está hablando de las cualidades de estos hermanos
¿Cuál era la cualidad de ellos? Y ellos tenían toda esa cualidad, hermano. Corintios, 1 Corintios 13:13. ¿Ven? ¿Quién quiere leer? Amén. Amén. 1 Corintios 13:13. Y ahora permanezca la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Qué lindo, ¿no? El amor, el mayor de todo es el amor. Y qué difícil, hermano, para muchos, qué difícil pueda considerar ese amor, ¿no? La fe, la esperanza y el amor, sobre todo es el amor. ¿Y cuánto pasa esto, no? A veces en una iglesia grande hay divisiones, hermano, muchas divisiones hay. Al que es más pobre se le pone a un costado, y al otro que es media se le pone al otro costado, pero al que tiene más se le pone enfrente. Sabe que hay diferencia, hermano. Muchas de las iglesias están catalogadas de hacer diferencia entre hermanos, diferencia con aquel que no tiene nada. Y esto yo lo he visto con mi propio ojo, hermano. No lo voy a decir unas cosas que no lo veo. He visto que a hermanos que son iglesias que tienen 100 miembros, 150 miembros, y siempre al que tiene más mucho, siempre se juntan los que tienen más, y al más humilde se lo tiene de un costado. No voy a decir el nombre de la iglesia, pero sé que hay muchas de ellas, hermano, muchas de ellas, no hay amor. El amor son fingidas solamente. Y sin embargo, Jesús no hizo diferencia. Cuando tuvo que decirle a los dirigentes, se lo dijo en la cara. Y le decía hipócrita, sepulcro blanqueado, le decía. Y eso sucede entre hermanos. Pero esta familia no tenía esa condición, sino que tenía esa condición de amor, de tomarlo al que no tiene nada, siempre el Señor le tendía la mano. Y eso ve todo el Señor. Por eso dice que la palabra de Dios, que dice al soberbio, Dios lo mira de lejos, y al humilde lo mira de cerca. Es que Dios va a estar con el humilde, no va a estar con aquellos soberbios. Y esta familia no tenía esa soberbia. Esa familia era un ejemplo bíblico, hermano, en la cual que muchos de ellas, nuestros hermanos en la fe, viven también. Muchas de ellas, y son recomendados, hermano. Se ve que uno puede apoyar ese ministerio de esa familia que realmente está caminando por el camino de Dios. Y la Biblia no comenta, hermano, no comenta de que muchas de ellas viven alejados de Dios, pero muchas de ellas caminan en el camino de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 16:15? Esto estamos viendo las cualidades de este hermano, ¿sí? ¿Quién quiere leer 1 Corintios 16:15? Amén. Hermano, ya sabéis que la familia de Estéfanos es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y qué importante, hermano. Ese servicio a los santos significa preocuparnos de nuestro hermano en la fe, preocuparnos cuando está enfermo, cuando no vienen a la iglesia.
Pero muchas de ellas han perdido de vista esa cosa. No levanta un teléfono para llamar al hermano que está enfermo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener esas cualidades. De que cuando nuestro hermano está enfermo, vayamos y lo visitemos. Y qué lindo, hermano, qué lindo que la otra vez fuimos a visitar a un hermano que estaba enfermo, y este hermano lloraba cada momento. Y cuando uno está así, hermano, está tan sensible que llega a visita en su casa y el hermano se siente cómodo, feliz se siente. Y cuando nos vio a nosotros, fuimos un grupo así de hermanos a visitarlo, y realmente él lloraba. Seguimos orando por esta familia, seguimos orando, hermano, y Dios nos puso para eso, para cuando nuestro hermano está mal, en situaciones difíciles, ahí tiene que estar el pueblo, ahí tiene que estar el hermano. Y este hermano era recomendado, hermano, por Pablo, y no solamente tenía permiso de Pablo, sino que también tenía permiso del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo este hermano. Este estaba al servicio de los santos, hermano. Qué lindo, ¿no? Era la primicia, era la primera que en la casa, y ellos han dedicado al servicio de los santos. ¿Saben lo que es servicio de los santos? Preocuparnos del otro, hacer la voluntad de Dios, porque Jesús, cuando vino, dijo: yo no he venido a ser servido, sino que vine para servir. Y esto es lo que tenemos que hacer, es servicio a los demás, servicio a aquellos hermanos que están inválidos, ¿sí? Así que, hermanos, sigamos orando para que Dios nos dé fuerza y podamos visitar a los demás. Vamos ahí a Romanos 16:5. Y dice la palabra de Dios: saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Hermano, este es uno de los ejemplos, no porque sea una estructura, sea la iglesia, la estructura no tiene nada que ver. Por eso acá está diciendo: saludar a la iglesia que se reúne en su casa. Hermano, en aquellos tiempos teníamos costumbre de reunirse en su casa. ¿Qué era la iglesia? Era cada uno de esos hermanos. La iglesia componía de hermanos. Y hoy se enseña que la iglesia es una estructura. No tiene nada que ver. La estructura no tiene nada que ver. Una institución no tiene nada que ver. Porque la palabra de Dios dice que la iglesia se reunía en su casa. Y qué importante, hermano, de entender este versículo, y que algún día le diga: no, tenés que venir a la iglesia, dice. No, reunirnos en la casa. Y en estos últimos tiempos va a suceder esto, que muchos de nuestros hermanos que son rechazados de otra iglesia van a reunirse en su casa. ¿Por qué vamos a llegar otra vez en los primeros siglos? Que estos hermanos se reunían en la casa, la iglesia se reunía en la casa del hermano. Y qué importante, ¿no? Y dice acá la palabra, ¿no?
Epeneto, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea que esta familia también fueron anunciados la palabra de Dios y ellos también aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Y se reunían en la casa, hermano. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Dónde nos reuníamos? Nos reuníamos en la casa. La iglesia se reunía en la casa. Y esto es lo que Dios quiere, hermano. La iglesia verdadera es reunirse en la casa. Y muchos de nuestros hermanos hoy se reúnen en su casa. Comparten la palabra de Dios. Y con su vecino. Y es importante, hermano, tener en cuenta esto. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles? Hechos de los Apóstoles 18:12. Hechos de los Apóstoles 18:12. ¿Quién quiere leer? ¿Ven? Amén. Sí. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Mira, hermano, a Pablo le tuvieron que, ¿qué le hicieron? En Acaya le tuvieron que denunciar a Pablo. Y dice que le llevaron delante del tribunal. Y qué importante, hermano, porque va a venir, va a suceder lo que sucedió con Pablo en aquellos tiempos, ¿no? Pero siendo Galión procónsul de Acaya, dice, ¿no? Donde estaba nuestro hermano, esa familia, ya había también persecución. Se levantaron de común de acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Y en estos tiempos va a suceder esta cosa, hermano. El que sigue a Cristo, el que hace su voluntad, como Estéfana hacía su voluntad, como Pablo hacía su voluntad, se va a levantar otra vez contra aquellos que quieran hacer su voluntad, contra aquellos hermanos que dicen la verdad, contra aquellos hermanos que proclaman el mensaje de salvación a otro. Y contra Pablo, sí, cada 2 por 3 lo perseguían a Pablo. ¿Por qué? Porque decía la verdad, hermano. Decía lo que Dios le anunciaba. ¿Qué dice ahí en Corintios? Segunda de Corintios. Vamos a leer Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 8:4. Amén. Sí. Amén. Pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué lindo, ¿no? Dice, era un privilegio, razones para ofrendar. Era un privilegio, hermano, de conseguir el dinero, era un privilegio de ofrendar para llevar para los santos. Porque Pablo pasaba por Acaya y recogía las ofrendas de estos hermanos que eran generosos. ¿Dónde llevaban las ofrendas? En Jerusalén, dice. Y depositaba enfrente de los apóstoles. Y estos hermanos, Pablo depositaba el dinero ahí. Y los apóstoles, ¿qué hacían? Dice que repartía a la viuda y a los pobres. Era tremendo, hermano. Tremendo era. ¿Y hoy qué pasa? En estos días, muchas de ellas, las ofrendas se guardan todas. Las ofrendas se guardan. Y muchas de ellas hay ladrones, son pastores ladrones, esquiladores de ovejas. Eso hay que decir la verdad, hermano. No hay que tener temor. Y muchas de ellas están haciendo esta cosa. Se llena su bolsillo y no reparte a los pobres ni a la viuda.
En aquellos tiempos hacía Pablo eso. Es que esta cosa nunca se dijo, hermano, nunca se predica de un púlpito, de que el pastor es el que lleva toda la plata y se deleita en sí mismo. Son realmente alquiladores de ovejas. Y realmente, hermano, la Biblia dice que la palabra de Dios es la que va a juzgar a esa persona. Pero se tiene que levantar, hermano, que diga que son alquiladores, que son ladrones. Pablo llevaba las ofrendas y se repartía a la viuda y a los pobres. Hoy muchas de las instituciones, hermano, muchas de las instituciones tienen escuelas, tienen hospitales, tienen sanatorios, tienen universidad. ¿Usted cree que lo van a... Mande a su hijo a ver si lo recibe ahí? Si no tenés plata, no te van a recibir ahí. Ni en un hospital, ni en un sanatorio. Si no tenés dinero, no te van a atender. Es que muchas de las instituciones, hermano, muchas de las instituciones son ladrones. Son gente que esquiladores de ovejas. Y la Biblia habla. Y Pablo representaba a un hombre grande de la palabra de Dios. No cualquiera, hermano. No era Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo. Y ese hermano llevaba todo el dinero y se repartía para la pobre y para la viuda. Y dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 1:16. 1:16. 2 Corintios 1:16. ¿Quién quiere leer 1:16? 2 Corintios 1:16 dice: y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Amén. Pablo muchas veces se iba de Macedonia, pero siempre volvía por Macedonia, porque estos macedonios eran generosos, hermano. Eran generosos en todo. Y Pablo volvía y le decía, los hermanos decían: volvete por este lugar, visitando otra vez. Y qué importante, hermano, cuando llega una visita en nuestra iglesia. ¿Nos ponemos contentos? Sí, nos ponemos contentos porque le vemos a nuestros hermanos, ¿cierto? Y es importante, hermano. Y Pablo hacía este recorrido. Y este era un ministerio que tenía él que hacía kilómetros y kilómetros, hermano. Y difícilmente a veces se nos complica a nosotros, ¿no? Porque ya llueve, no queremos. Él dice que pasaba, Pablo dice que predicaba por todo lado, anunciando el evangelio. Y él pasaba frío, hermano, pasaba calor, pasaba hambre, pasaba todas estas cosas, pero llevaba la palabra de Dios, anunciando para que se conozca en todo lugar la palabra de Dios. Y este hermano, Estéfano, hacía esta cosa, hermano. En el lugar a donde vivía, él predicaba. Y era reconocido, hermano. Era reconocido no solamente por el apóstol, sino por Dios. Era reconocido por Dios, porque esta cosa se anunció en la palabra de Dios. Y esto es un recuerdo, qué lindo recuerdo, de recordarnos de esta familia que hacía la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos ser recordados? Sí, hermano. Y esto va a ser hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, lo vamos a ver a nuestro hermano Estéfano. Le vamos a ver, le vamos a conocer. Pero sí, hermano, es que recordamos de nuestros hermanos. Y estos son recordados por generaciones y generaciones.
como Rahab, esa mujer que realmente hizo lo que tenía que hacer con los espías. Y con los hijos de Dios hizo. Y esa mujer fue recompensada, hermano. Y esa es reconocida en toda la historia, en todas generaciones por generaciones, hasta que venga Jesucristo. Qué importante. La recompensa no lo da el hombre, hermano, sino que va a dar la recompensa, la corona de justicia, lo va a dar el Señor. Y vamos a ir leyendo el último, los versículos que nos quedan, hermano. Y Pablo recorría por Macedonia, por Acaya, y anunciaba la palabra de Dios. Pero él dejó su discípulo. ¿Cuánto de ellas, cierto, han anunciado la palabra de Dios? Primera de Corintios, vamos a leer el último versículo. Sí, hermano, vamos a leer el último versículo. Primera de Corintios 16. Dice la palabra de Dios: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos que ayudan y trabajan. Qué lindo, ¿no? Qué lindo de sujetarnos a un hermano que está haciendo la obra de Dios. Eran testimonio viviente, eran hermanos que vivían por la fe, eran hermanos que oraban, eran que buscaban de Dios todos los días, hermanos. Y muchas familias se sujetaban a Estéfana. Es importante, hermano. ¿Y cuánto en nuestro día, no? Queremos sujetarnos nosotros en nuestro hermano. Queremos sujetarnos porque sabemos que ese hermano está haciendo la voluntad de Dios. Y qué lindo, hermano, sujetarnos. Y nosotros tenemos un ejemplo que a veces hablamos entre hermanos y decimos que qué bueno sería este hermano que nos ayudara en este lugar. Qué bueno que él nos acompañara en este lugar. Siempre lo tenemos presente. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo sujetarnos a ese hermano que está guiado por el Espíritu Santo. Y hoy estamos guiados por el Espíritu Santo, hermano. Y tenemos que sujetarnos a través del Espíritu Santo. Esto es un claro ejemplo de cómo vivía esta familia. Ellos estaban dedicados para los santos. Totalmente la palabra de Dios avala que ellos estaban dedicados para los santos, dice. Y vamos a ir, Primera de Tesalonicenses 5. Lo voy a leer, hermano. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Y fíjese lo que dice: os ruego, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os preside en el Señor y os amonestan, dice. Tenedlo por mucho estima, con amor por causa de su obra, y tened paz entre vosotros, hermano. Creo que la palabra de Dios nos anima a que cuando encontremos ese hermano, entre hermanos, en la congregación, lo tenemos por mucho estima, dice. Tenemos que tenerlo por mucho estima, hermano. Dice que reconozcamos al que trabaja entre vosotros y preside en el Señor y amonesta. Hermano, no amonesta, no queremos saber nada. Pero acá dice que tenemos que tenerlo presente, tenemos que estimarlo a ese hermano que nos enseña la palabra de Dios, tenerlo con mucho estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Hermanos, nosotros tenemos paz porque la paz que viene
viene solamente del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, yo mi paso doy, mi paso dejo, no como el mundo la da. Porque el mundo no nos va a dar nada, hermano. El mundo no nos va a dar nada. Y en este lugar, en esta casa, vienen los santos, viene la iglesia. En este lugar viene la iglesia. Ustedes son la iglesia. Y realmente la palabra nos avala el 100%, hermano. Y esta familia, en su casa, manejaba a varios hermanos. Y ellos lo tenían por mucho estima, porque trabajaba para los santos, hermano. Hermano querido, que Dios lo bendiga, que seamos como Estefan, ejemplo claro, ejemplo, hermano, que no está anunciado, que no son hermanos resplandecientes, pero la palabra de Dios dice que esta familia era dedicado a la cosa de Dios. Y nosotros tenemos que imitar a este hermano. Un hermano sencillo, un hermano que no son renombrados, pero Dios lo tenía presente, hermano. Y Dios quiere usar nuestra vida, que seamos, cierto, dadivosos, que seamos un hermano, que ayudemos a los santos. Esto está diciendo que ayudemos a los santos, hermano. Hermano querido, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde en este día y que haga resplandecer su luz sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Amén. Dios lo bendiga, hermano. Amén.